Buenos días, bienvenido, bienvenida. Hoy nos acompaña en Saca tu voz Inma Corral Liria. Bienvenida, Inma. Hola, muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias. por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos, porque ya nos acompañó Inma en la jornada primera que dedicamos al abuso sexual infantil en la universidad y su intervención fue tan interesante sobre el cómo incorporar en las materias de la universidad los temas relacionados con la protección a la infancia que le dije, jo, Inma, tenemos que contarlo, tenemos que contarlo en el canal. Seguro que hay otros profesores y profesoras que pueden aprender de cómo lo haces tú, ¿no? Entonces os voy a presentar a Inma y vamos a conversar un rato precisamente sobre ello. Inma es profesora de enfermería en la Universidad Rey Juan Carlos y ella además dirige el máster de género y salud. Ella es licenciada en antropología social y también es diplomada en enfermería y se licenció en la Universidad Rey Juan Carlos precisamente con una investigación cualitativa que hizo a familiares de pacientes de la unidad de cuidados críticos, porque ella también es máster en cuidados críticos y además es máster en violencia doméstica y de género, con lo cual, bueno, pues tu conocimiento, Inma, con relación a un montón de temas, ¿no?, que tienen que ver con enfermería social es muy amplia y Inma precisamente es la responsable, además de dar clase, es la responsable de esta asignatura en la Universidad de Juan Carlos dentro de la carrera de enfermería que se llama Enfermería Social, Género y Salud, donde ella pues toca un montón de temas sociales y entre otros precisamente el maltrato infantil y la violencia familiar. Entonces a mí me encantaría, Inma, bueno, que nos pudieras contar un poco, primero el sentido de esta asignatura que me parece tan interesante, ¿no?, que la tengan los alumnos de enfermería, que además contaste que era en primero de carrera y ya desde ahí se empiezan a empapar, y cómo también forma parte de esta asignatura estos temas tan relevantes de protección a la infancia. Pues sí, Enfermería Social, Género y Salud pertenece al primer semestre del primer curso de enfermería. Entonces, desde que llega, pues empezamos con un enfoque de la propia enfermería, un enfoque muy social. Tenemos la asignatura dividida en diferentes bloques. Y los dos últimos, bueno, tenemos un bloque que es específico para violencia, para todo tipo de violencia. En él incluimos la parte de violencia de género y luego la parte de violencia familiar. Y ahí en la parte de violencia familiar incluimos pues la parte de diferentes tipos de maltrato infantil o maltrato hacia los niños, adolescentes. Y durante un tiempo, bueno, pues le hemos estado dando un poco de vueltas porque sobre todo queríamos que fuesen ellos y ellas quien más participaran. Y este año, pues se nos ocurrió con la profesora con la que comparto la asignatura, pues desde el principio de los temas, que fuesen, nosotros decíamos el título del tema y les dejábamos una semana, participaban de modo voluntario, voluntaria, para que durante pues máximo 5 minutos comentasen algo del tema. Y así en cada uno de los temas. El bloque de violencia es el penúltimo. Luego ya tenemos el último bloque que es sobre vulnerabilidad social y situaciones de exclusión, que podría estar perfectamente. Lo que pasa es que como consideramos que es tan importante, aunque siempre les decimos que está dentro de la situación de vulnerabilidad, pues lo sacamos como un bloque específico. Sí. Y han participado, es un grupo que participa muchísimo, es un grupo excelente desde mi punto de vista. Cuando llegamos al tema de, bueno, y la participación es durante 5 minutos, tres alumnos y alumnas que van comentando lo que quieran, lo que más le interesa relacionado con el tema, desde su experiencia o experiencia que quieran compartir pues de su entorno social, de su entorno familiar, lo que quieran, que tenga relación con la temática. Al principio costaba un poquito porque, claro, el tema de salir y demás, no había ningún problema porque desde la misma ubicación donde están ni siquiera tenían que salir. Entonces eso también le facilitaba porque el hecho de salir y ponerlos de cara visible, pues Sí. les ponía muy nerviosos y nerviosas a algunos y algunas.
y nada, desde su mesa y con unos apuntes. Ni siquiera necesitamos que fuese pues una presentación. No, con un apunte, con un folio que les sirviese de guía, podían expresarlo bien a nivel de pues ir leyéndolo o ir comentándolo. Y la verdad que la aceptación han participado pues más del 90% de alumnos a lo largo de todo la asignatura. La asignatura ya finalizó, las notas han sido buenísimas, buenísimas, pero es que también no han sido buenísimas por su participación, por su sensibilidad a la hora de hablar, por su delicadeza cuando a la hora de escuchar y no juzgar. Ha sido pues una experiencia para mí, una experiencia docente increíble. Y cuando llegamos a todo el tema de violencia y de maltrato, en el tema de maltrato infantil, la participación fue, porque siempre son tres, porque no nos da tiempo, ahí ya perdemos, o se pierde más de media hora, que no se pierde porque se gana. Se pierde en temario, Sí, pero se ha sí. ganado en muchísimas otras cuestiones que al final aprenden muchísimo. Entonces, como se podía hacer, pues lo hemos ido haciendo, pero eran tres alumnos o tres alumnas. Al principio de la clase, antes de empezar con bueno, pues con la teoría y con la puesta en común y demás, pues participaban. En estos temas, la participación ha llegado a ser el doble. Hemos tenido que ir posponiendo con temáticas. Además, se nos han acabado los días y les hemos dado la opción de poder participar con unas reflexiones, igual que expresándolo ellos y ellas de forma oral, pues que nos lo entregaran y lo subíamos a unas carpetas compartidas para que todos lo tuviesen, Qué guay. porque no ha dado tiempo a que todos pudieran participar. Pero me ha encantado ver la sensibilidad que tenía, me ha encantado ver el poder hablar de situaciones muy duras, porque al final expresaba vivencias o muy cercanas o un poco más familiares y de amigos, pero era un punto donde podían hablar, donde podían expresar, donde no eran juzgados, donde nadie iba a opinar. Al contrario, lo que estábamos viendo es lo importante que es hablar, lo importante que es decir las cosas para poder ayudar. En este caso es una asignatura de enfermería, pero lo importante es que pudiesen hablar, que pudiesen contar, que era su momento. Podían hablar en relación con el tema de lo que quisieran. Y han hablado muchísimo. Tengo aquí, pues, de violencia que otros años no habíamos comentado, de niños en la calle, la violencia que sufre, el síndrome fetal alcohólico. El año pasado ya salió el tema de la violencia vicaria, este año también ha salido, bueno, del bullying, del síndrome de Munchausen, del síndrome del niño zarandeado, de la violencia viral o violencia online, del septim. Han salido también de la violencia en el deporte competitivo, muchísimos temas que hemos podido ir desde sus comentarios, desde su experiencia, hilándolos con la teoría. Ha sido un curso, como he dicho, excepcional, porque había muchísimo respeto y se podía hablar perfectamente. Entonces, la experiencia mía como docente ha sido
muy buena y muy positiva, muy Es- positiva. Enhorabuena de corazón de verdad, Inma, porque es que yo creo que ellos seguro que han sido un grupo excepcional, pero es que yo creo que también es totalmente excepcional que un profesor una profesora les dé esa oportunidad, ¿no? De participar de esta manera, de involucrarse de esta manera en la temática, de, como tú dices, crear un ambiente y un clima en el que, independientemente de lo que expreses, sí o sí vas a tener el respeto de todos, empezando por el del profesor, ¿no? Por el de la profesora, y que puedan de verdad permitirse el mostrar esa sensibilidad la vulnerabilidad que todos al final, ¿no? tenemos dentro. Entonces yo creo que no es habitual en absoluto, las dos que llevamos un montón de años en la universidad, no es nada habitual que el alumno realmente se involucre, participe, de esa manera que tú dices tan sumamente masiva, se ofrezcan de voluntarios. O sea, no es en absoluto lo habitual en la universidad, es al revés. Lo que abunda es, y además de manera creciente, es un desinterés por estar en clase, es una falta de asistencia, es una situación pasiva en la que poco a poco, yo los tengo en tercero o cuarto, tienes que ir, digamos, haciéndoles ver que ellos son los protagonistas del aula y que están ahí para hacer el aula contigo, ¿no? Y poco a poco se van sumando, pero yo de verdad cuando me llegan a tercero y cuarto es que yo me da mucha pena de cómo el sistema acaba convirtiéndoles eso, ¿no? En sujetos pasivos que simplemente creen que están ahí para, "Buah, cuéntame lo que sea, ya luego yo me busco la vida". Entonces esto que cuentas es el polo opuesto, ¿no? Es al revés, no es una clase entregada a una temática, a contar su parte, ¿no? Con lo cual, de nuevo, insisto que no es nada fácil, ¿no? Darles esos espacios. Y además lo que tú dices, ¿no? O sea, no es en absoluto tiempo que perdemos, ¿no? Sino que es tiempo que se gana, porque vale, tenemos un temario que sí o sí tenemos que dar, pero es que está en nuestra mano hacerlo suficientemente flexible para incorporar este tipo de dinámicas que les den a ellos, ¿no? toda la voz que necesitan y que con ocasiones como esta nos demuestran que es que están con muchas ganas de que les demos esas oportunidades, ¿no? Entonces yo de verdad que te doy la enhorabuena porque estoy segura que, además, habiendo recibido esto en primero de carrera, les va a marcar, digamos, para el resto del grado, ¿no? Y para entender de otra manera también, ¿no? La vocación de enfermería. O sea, la LOPIBI, cuando se aprobó, pues se diseñó una estrategia para poder implementarla, y en esa estrategia se decía que es que debemos promover la incorporación de los derechos de la infancia y de la protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en todos los ámbitos académicos: formación, docencia, investigación, pero sobre todo en estos estudios que están orientados a profesiones que sí o sí van a estar en contacto con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, que un enfermero, que una enfermera, que un médico, que un abogado, que un psicólogo, una profesora de educación infantil, primaria, se empape y dé la oportunidad a sus alumnos, ¿no? de empaparse en estas temáticas, es que es fundamental, ¿no? para que ellos luego en sus profesiones sean capaces, ¿no? de proteger, ¿no? a cada niño, a cada niña que llegan a sus manos, ¿no? O sea, frente a la violencia, y de generar entornos seguros, ¿no? Así que me parece maravilloso. Y nos has contado algunas cositas de las temáticas que ellos trataron con relación al maltrato infantil y la violencia familiar. Mm, y yo te pregunto, o sea, desde un punto de vista como muy personal, ¿no? Independientemente de tu capacidad como profesora, ¿no? O sea, ¿cuánto sentiste o detectaste, ¿no? que ellos, que ellas, eso, ¿no? Como decíamos, necesitaban esa vía de expresión, ¿no? A veces, a lo mejor, me imagino que sería un poco demasiado, ¿no? Poder hablar de ellos mismos, ¿no? De ellas mismas, pero yo creo que seguro que pudiste detectar, ¿no? hasta qué punto necesitan, ¿no? el poder sacar de ellos, ¿no? Traumas que han vivido en primera persona o en personas muy cercanas de su entorno. Sí, sí, hubo varios casos que expresaron sus vivencias. Tanto, bueno, hay diferentes edades, desde la edad de, pues cuando empiezan 18, Sí. 19 años ahí, hasta, bueno, pues una edad más mayor, que son los mínimos, pero hubo diferentes personas
que sí expresaron sus vivencias, sus duras situaciones, sus trágicas situaciones. Y hubo una que me llamó muchísimo la atención, que no lo he comentado antes, también se habló muchísimo del suicidio, porque es un tema que está muy en auge, en adolescentes y demás. Y hubo un relato en esa situación y cuando finalizó, la verdad que lo focalizó muy bien. Había, además es que ese silencio que se ha conseguido era de atención, de respeto, y luego al final, bueno, pues lo identificó como alguien muy cercano a esa persona. Y pues el que pueda expresarlo, el que pueda decirlo, porque perfectamente se podía haber callado Totalmente. y no seguir con esa parte. Fue un pequeño lazo que nos sigue uniendo, que aunque son muchos, una gran cantidad de alumnos y alumnas, pues esos lazos desde primero van quedando, son lazos muy bonitos, son lazos de cariño, son lazos de afecto, siempre desde el respeto, nunca van a ser, nunca van a sacarse para hacer daño. Están ahí, creo que hay un lazo, creo que hubo un vínculo ahí muy estrecho y también hubo otras situaciones en el que pues incluso llegaban a emocionarse mientras lo estaban comentando. Son situaciones muy duras que no tendría, nadie tiene nadie tiene que pasar por esos momentos, pero el que sea alguien que es adolescente, es niño, es niña, es todavía peor. No debería de existir una sociedad en la que nos encontremos esta situación. Un niño tiene y una niña tiene que ser feliz en su infancia, tiene que jugar, tiene que moverse, no tiene que contar estas experiencias que ha sufrido y que ha vivido. Eso es terrible, es terrible. Es muy Es duro. muy, Sí, sí, perdona, Inma. tam- también es duro como profesor, o en este caso como profesora, porque a mí hay temas que para mí son muy sensibles, muy duros y pues quizás si no, no estuviese ahí, yo tengo que mantenerme, aunque por dentro esté, wow, con un nudo en el estómago, pues tengo que mantenerme, Sí, no puedo venir, no puedo. sí. A veces es muy difícil porque me gustaría expresar más, un poco más, pero entonces se me puede ir la clase y hay que mantener y estamos ahí para ayudarnos todos, no para venirnos abajo todos. Sí. Entonces hay momentos en los que, uy, a mí me costó mucho trabajo porque me crea una impotencia muy grande el escuchar esas experiencias, esas historias reales, me crean muchísimo, muchísimo. Es Mm, muy valiente por tu parte, Inma, porque te estás exponiendo, o sea, realmente al escuchar todas las historias que ellos te comparten, es imposible, ¿no? Que no te llegue al alma, ¿no? Lo que te están contando y lo que tú dices, o sea, yo creo que está bien permitirnos emocionarnos, pero al mismo tiempo que tú dices, no puedes de repente hundirte al escuchar una historia, ¿no? Entonces eso también te exige saber, ¿no? En qué punto estás tú para ver si puedes realmente enfrentar esa dinámica, ¿no? Y me parece muy valiente y me parece súper valioso lo que has comentado. Mira, me parecería maravilloso hacer esta dinámica en cualquier curso, pero es que hacer esta dinámica en primero, además de cómo a partir de ahora, ¿no? Ellos van a entender o a disfrutar, ¿no? De su profesión, es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, cuando uno es capaz de abrirse y demostrar su vulnerabilidad, se empieza a generar en ese ambiente una empatía entre unos y otros que les protege de
posteriores situaciones de acoso entre ellos. Es decir, yo ya te miro con otros ojos. O sea, yo en el momento en el que tú me compartes algo que yo sé que te ha hecho sufrir tanto en tu vida, yo te miro con otros ojos. Entonces, esa manera en la que yo soy capaz ahora de ponerme en tu piel, es muy probable que evite que yo te ataque en un futuro. Con lo cual, estás generando unos lazos de relación dentro del aula que favorecen enormemente la buena relación entre ellos y el evitar precisamente posteriores situaciones de acoso en el aula, ¿no? Entonces me parece que es valiosísimo porque estás trabajando indirectamente el respeto profundísimo entre ellos y la convivencia. Entonces realmente tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo valor y muchísimo poder el realizar este tipo de actividades, ¿no? O sea, realmente creo que no nos damos cuenta muchas veces de pequeñas cositas que a lo mejor se te ocurren, ¿no? Por decir, oye, mira, y sí, sí hacemos. Y de repente cuando ves el resultado, dices, Dios, o sea, esto es muy poderoso, o sea, a nivel docente te aporta una barbaridad, enriquece una barbaridad las clases, pero es que a nivel humano eh, creo que no eres consciente, Inma, de cuánto les has aportado. O sea, yo creo que pocas situaciones, ¿no?, que se les hayan dado hasta ahora en su ámbito escolar o en su ámbito después universitario, se les van a volver a dar, ¿no?, en este sentido. Entonces yo creo que también hay que ponerlo muy en valor, ¿sabes? O sea, es muy triste decirlo, pero a los profesores universitarios se les evalúa en muy, muy, muy poca medida esta calidad como docentes de este tipo de dinámicas y de iniciativas que plantean en el aula. Están muchísimos más valorados otros aspectos que desde mi punto de vista, o sea, deberían puntuar la mínima parte, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que ni pagada ni agradecida, o sea, que lo que estás haciendo tú, Inma, ni te lo pagan, digamos, mejor, ni te lo agradece más la universidad, pero es una iniciativa que ha salido de ti y que por tanto pues todavía tiene más valor, ¿no? Así que, bueno, pues creo que te voy a dar unas cuantas veces la enhorabuena en este vídeo, pero te la vuelvo a dar porque de verdad que me parece maravilloso. Mira, yo tuve la ocasión de compartir con los alumnos de Jennifer García Carrizo, que es una profesora que se me ofreció este año, no sé si te acuerdas que lo conté en la jornada, a hacer para Saca tu Voz con sus alumnos de una campaña digital, con sus alumnos de publicidad, una campaña digital para Saca tu Voz, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que tú dices, ¿no? O sea, el modo en el que ellos me escucharon, ¿no? Porque, claro, yo les tuve que contar que era Saca tu Voz, el por qué yo había creado Saca tu Voz y en definitiva les compartí mi historia. Entonces, la manera en la que ellos, o sea, lo que tú dices, ¿no?, ese clima de aula que se genera, ¿no?, ese silencio, ese respeto, esa manera de por tanto involucrarse en el proyecto ha sido absolutamente, a mí es que las 4 veces que les he visto se me ponía la piel de gallina de ver no ya solo cuántos se lo habían tomado de en serio lo que les había, lo que estaban haciendo para Saca tu Voz, sino el modo de verdad en que se habían molestado en desde dentro crear esas cosas, ¿no? De verdad, con unas cosas preciosas y con unas cosas súper sentidas que dices, jo, si es que parece que están esperando simplemente a que les demos la oportunidad de hacer estas grandes cosas, ¿no? Entonces, creo que como profesores, da igual que sea de infantil, de primaria, de secundaria, que de universidad, debemos ser conscientes de esto, ¿no? Que es que ellos simplemente están esperando a que les demos la oportunidad, como profesores y como profesoras, para hacer estas grandes cosas que son capaces de hacer, ¿no? Yo lo he intentado otras veces. Sí, no es la primera, ok, pues más mérito todavía. Lo he intentado otras veces de otras formas. Sí, No, no que se prepararan un guión, que hablasen ok, relacionado al tema a lo que quisiera. ok, Lo he intentado otras veces sacando diferentes ejemplos, diferentes temas sí, en otros grupos de sí, otros años. Y como lo he conseguido o como lo hemos conseguido, porque lo hemos conseguido entre el grupo y yo me meto dentro del grupo, no lo había conseguido antes. En otros años tenía muchas barreras y además esas barreras no las he podido, no las, en otros cursos no las conseguí quitar. ok, Era una barrera muy alta, aunque intentaba ir esquivando, no podía, no, o empezaban a hablar, que eso ya dificulta todo. En el sí, momento en el que alguien sí, empieza a hablar
cuando estás hablando de estos temas, Sí. hace automáticamente que no se participe. Y, y incluso con determinadas temáticas, eh, mi impresión era que no participaban, ya no de voluntarios, como voluntarios ha sido este año, pero sí que yo intento fomentar muchísimo el diálogo, me gusta mucho que hablen los alumnos, porque es que creo que nos dan toda la información de cómo podemos transmitirle los contenidos a ellos. Y entonces necesito acercarme un poco Sí. para ver cómo hacer que entiendan los conceptos o cómo hacer que entiendan las cuestiones. Y no lo ha sido el primer año que he conseguido este respeto, esta participación, el que se involucren tantísimo en los temas de, pongo este ejemplo, pero es que ha habido muchísimos temas que le han importado muchísimo. Luego tenían que hacer un trabajo en grupo con una exposición. Lo han hecho fenomenal. Era como si fuesen con un nivel más alto de lo que estaban en primero, porque han profundizado. Es verdad que también nos han preguntado mucho. Ha sido pues como un feedback mucho más intenso, pero en otras ocasiones no he llegado. Y que era, No he llegado, creo que no he llegado ni, no, no, nada. pero me La mitad parece, adelante puede Inma. ser, pero no como este año. Este año es que ha sido desde el principio, la participación desde el principio, es que es el mismo temario. Es verdad que nunca lo das de la misma forma, porque Sí. siempre cambias matices, el mismo temario. Yo suelo actualizarlo, no suelo dar siempre lo mismo, todos los años lo voy revisando, con actualizaciones, con nuevas noticias, con nuevos ejemplos, que creo que así es como mejor se va entendiendo todo, pero no he conseguido esa, esos hilos, sobre todo entre ellos, que espero que le duren muchísimo y que sean un grupo que hasta que termine el grado se mantengan unidos y unidas, que creo que eso es fundamental y que dice mucho de ellos y de ellas. En otros años, Pero escúchame, no. Ima, me parece súper honesto y súper humilde, de verdad que reconozcas, mira, no siempre se me ha dado, porque todavía tiene más mérito que lo sigas, que lo hayas seguido intentando, ¿no? ¿Hay alguna cosa en esa metodología, ¿no?, que has utilizado este año, que habiendo identificado años pasados, que es lo que tú dices, ¿no?, que había ciertas barreras que no salvabas, que este año hayas cambiado para que este año sí se haya podido dar? Porque a lo mejor alguien te está escuchando y dice, bueno, pues dinos qué no te ha funcionado para no hacerlo, ¿no? Pues quizás el preguntarles, porque el que saliesen voluntarios con una temática, que la buscaran y se la prepararan ellos y ellas. Y el no presionar si no quieren salir, Ok. porque había quien decía, yo quiero participar, pero me da mucha vergüenza. Y cuando ya les dije, ni siquiera hace falta levantarse, nada, sentados. Creo que ahí fue un momento de decir, pues me lanzo, porque el hecho de tener que salir, el hecho de tener que verse expuestos Sí. y expuestas, mmm, reprime y no a todo el mundo les gusta, ni siquiera yo, dependiendo de dónde esté. Totalmente. Pero si voy con todo preparado, no me importa, pero si me cogen un poco que no sé qué decir, me importa mucho. Jo, es que es muy importante lo que dices, Inma, esas dos cosas que entiendo perfectamente que sean barreras para ellas, para ellos y para ellas. O sea, una, no me quiero poner ahí delante, en la pizarra delante de todo el mundo, con lo cual es a quitarles esa barrera de no, tranquilo, te puedes quedar en tu sitio, ya no me extraña que les sume. Pero luego la otra también de, claro, estamos hablando de temas tan sumamente delicados que improvisar.
O sea, yo conmigo misma, ¿no? O sea, cada situación que se me da, a veces porque me surge y me dejo, ¿no? Y me dejo ir y puedo, ¿no? Pero otras muchas situaciones, yo a mí, conmigo misma me tengo que mentalizar, ¿no? O sea, que hablar conmigo, ¿no? Entonces, eh, dejarles un tiempo, ¿no? Para que ellos se preparen, para que ellos se sientan, ¿no? Con el tema es que nadie está preparado para improvisar sobre una cosa dolorosa, ¿no? Sea tuyo o sea de otro. Entonces, decirles, oye, podéis tranquilamente prepararlo, oye, esto es de forma voluntaria, oye, no hace falta que salgas a la pizarra, me parece que es efectivamente quitar una serie de barreras que de otro modo así a la venga, difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que tenga éxito, creo, ¿no? Sí, Sí, llevaban el guión, claro. les da seguridad el Sí, poder pensar sobre qué, el poder buscar sobre qué querer hablar y el prepararlo. Era una intervención corta, pero se lo preparaban y si querían leerlo, podían leerlo. Si no querían leerlo, hablarlo, hablarlo. Un poco dejarles actuar y que fuesen, que hicieran pues centrados en ellos, no centrados en lo que yo quiero que ellos hagan. ah, perfecto. Entonces creo que el situarme un poco en su sitio, el decir, bueno, pues si esto os pone nerviosos o nerviosas, quitamos esto y creo que les que favoreció muchísimo la participación. Qué bueno. Y al final, de voluntarios terminaron, sí, sí, es que hubo mucho más del 90% porque son 85 alumnos y de exposiciones y luego de reflexiones y demás tenemos pues mucho, más de 82 80, es que fue, Increíble. con las reflexiones, es que fueron prácticamente todas Increíble, vamos, de de un verdad. tema. Increíble, ya Lo digo. único que les pedía es, bueno, y no coincidieron, porque las reflexiones sí las dirigí yo un poco, que no podían hablar de los mismos temas para que no fuese muy Claro, repetitivo y demás, pero cuando elegían que iban a participar a la semana siguiente, o el jueves o el viernes de la semana siguiente, que es cuando se imparte la asignatura, podían coincidir perfectamente, pero es que no coincidieron en ningún momento, porque aunque fuese la misma temática, el enfoque que les daban era totalmente diferente, entonces no coincidieron, no hubo esa duplicidad de yo estoy hablando de este tema, pero con un enfoque totalmente diferente entre uno y otros. qué bueno, porque encima es eso, al final, toda una perspectiva, ¿no? Desde un montón de Sí. ángulos. Qué bueno. Yo creo que otra de las cosas que a mí por lo menos siempre me ha ayudado con, bueno, siempre no, digo siempre desde que me lo permito, ¿no? O sea, desde que me sale de otra manera, ¿no? El entender que nadie tiene derecho a juzgarte y que puedes, ¿no? O sea, que puedes ser tú misma, ¿no? Eh, Tanto en la relación con mi hijo como en la relación con ellos, con ellas en clase, yo creo que ayuda muchísimo el mostrar eso, tu propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, si yo te estoy pidiendo a ti que me hables de algo tan doloroso, ¿no? Y de algo tan, pues, a veces tan grave, eh, yo me exijo a mí misma hacer ese ejercicio primero, ¿no? Que no significa que me tenga que exponer ante un tema para el que yo todavía no estoy preparada para hablar, porque dentro de tu vida hay un montón de cosas que a lo mejor unas, por muy dolorosas que sean, ya las has sanado y ya las has integrado, y hay otras que a lo mejor para otras personas son menos graves, pero dentro de ti todavía hay una herida ahí muy abierta, ¿no? Entonces no hace falta que vayas a elegir ese tema tremendo que todavía tú andas con él lidiando, ¿no? Pero todos y más con nuestra edad ya hemos vivido cosas, seguro, eh, que nos han dolido, que nos ha costado muchísimo, que las hemos llorado. Entonces, mostrar tu propia vulnerabilidad compartiéndoles, ¿no? Una historia tuya, y yo creo que abre muchísimo, ¿no? O sea, sus, digamos, corazones a hacer lo mismo, ¿no? A través de hacer lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque eso, te miran de otra manera, te empiezan a ver de otra manera, ¿no? Entonces es como que te acogen, ¿no? O sea, con esa mirada
y además eso sienten que les estás dando permiso a que ellos también lo hagan contigo, ¿no? Entonces creo que a veces es difícil, a veces es muy difícil hacerlo, pero yo cuando me veo, digamos, con fuerzas o siento de verdad que puedo aportar un valor, ¿no? Si lo expreso, eh, creo que siempre les ayudas. O sea, creo que siempre eso, ¿no? Es como yo adulta, adulto, que inevitablemente adultos y adultas en la sociedad somos sus referentes, queramos o no, me estoy permitiendo hacer esto. Entonces, eso significa que tú también, ¿no? Que tú también te puedes preguntar, oye, yo también me lo puedo permitir. Entonces yo creo que es muy, muy valioso, ¿no? O sea, tu propia actitud, tu propia postura les invita o no a ellos a hacer determinadas cosas. Y yo creo que esta es una muy importante. Sí, y tienen que, pues quizás el mensaje, bueno, enfermería en todas estas situaciones tiene un punto muy importante, pero ese punto importante se consigue si las personas muestran sus situaciones y hablan. Sí, Entonces, pues establecer una comunicación y ese lazo de comunicación es que es fundamental, esa relación, el, el ser enfermera o enfermero mm, y hacer técnicas es súper importante, es súper importante, pero también el comunicar, el empatizar, el hablar, el mirar, el parar, el escuchar, porque hay veces, a mí muchas veces me decía, y si no sabes qué hacer, ¿vale? Pero no, no podemos, no, no podemos saberlo todo. Y yo siempre les digo que somos un equipo multidisciplinar, que somos, pues, tenemos diferentes funciones, diferentes puntos de vista como profesionales, evidentemente, también como personas, evidentemente, que hay que trabajar en equipo, pero hay que saber escuchar. Eso es fundamental y el estar callados y calladas, escuchando, es que eso es fundamental. Das un paso para que hablen, pero también hay que eh, saber escoger el lugar muchas veces. Es muy difícil en una planta, es muy difícil en una unidad de críticos. Ahora van mejorando un poco las instalaciones, se van humanizando ante, bueno, pues esas situaciones tan extremas y, y creo que es fundamental el que hablen, pero para que alguien desconocido te hable, tienes que darle ese momento, o ese espacio, o ese entorno. Si no, no te van a contar nunca. Yo no me pongo a hablar con una persona desconocida si ni siquiera para mí el que me mire es fundamental. Yo si voy a algún sitio o a alguna consulta o donde sea y ni siquiera me miran cuando estoy hablando, para mí eso es ya ha cerrado una puerta. totalmente. Y siempre se lo digo y siempre que nunca se olviden que cuando tenemos una urgencia es una urgencia y hay que correr y hay que hacer determinadas intervenciones muy rápido, pero luego la parte humana no se nos puede olvidar y hay que ver en qué momento ya podemos ejercitarla. Y al principio, bueno, pues cuando le preguntas un poco qué piensan que es enfermería social, qué piensan que se puede hacer, pues es como un poco de, no tengo ni idea. Pues es que se puede hacer muchas cosas y se pueden compaginar con otras técnicas y el comunicarse, el dejar que los demás hablen, el dejar que los demás exterioricen pues sus sentimientos, sus momentos, cómo se encuentra, Sí. eso es fundamental. Y yo, por ejemplo, es verdad que ahora estoy en la universidad a tiempo completo, que para mí era toda mi ilusión, toda mi... Yo quería ser profesora y profesora de universidad, entonces, pues
soy súper afortunada porque lo he podido cumplir, Ujú. pero es verdad que esa parte de la asistencial pues la tengo con mucho cariño ahí. Me gustaba muchísimo hablar con los pacientes, con las pacientes, con los familiares. Descubrías diferentes aspectos que nunca te imaginabas. Igual aquí con los alumnos, puedes descubrir muchísimas cosas, tienen una vida a veces muy dura, muy dura, muy Sí. dura. Vamos muy rápido, es una sociedad en la que nos movemos muy rápido, pero creo que parar un momento e intentar que nos hablen si les apetece o si quieren, sin forzar, es muy importante, es muy importante. Totalmente. Y tú lo has dicho que muchas veces, pues, por supuesto que en las distintas profesiones aprendes cosas, ¿no? Sobre la profesión, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, no hace falta que nadie te enseñe algo que es fundamental cuando alguien te viene a confiar algo, a contarte algo. Ningún sitio, ¿no? Te lo tienen que enseñar, que es simplemente el cómo miras a esa persona, es cómo escuchas a esa persona, ¿no? Para que se sienta acogida, ¿no? Para que sienta que le estás dando la confianza, ¿no? De que estás generando ese espacio para que pueda abrirse a ti. Yo creo que es que eso debería existir en todas las profesiones del mundo, ¿no? Y que no es algo que te enseñen en ningún lado, pero que es algo que, bueno, pues deberíamos aprender desde casa, ¿no? O sea, cuando alguien te cuenta, ¿no? Estoy aquí, ¿no? O sea, la manera de estar, ¿no? La manera de estar para ti es lo que hace que la otra persona pueda abrirse y sacar, ¿no? A eso que tanto necesita en ese momento, ¿no? Contar. Entonces, claro, probablemente lo que tú has vivido en tu etapa de enfermera, pues inevitablemente también trasladas esa actitud al aula, y yo creo que los chicos, las chicas, pues lo notan, ¿no? Y yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? O sea, cuanto más te permites tú ser, cuanto más te permites tú decir, bueno, esto es lo que, en lo que creo, y esto es cómo quiero actuar, por tanto, y cómo quiero ser, ellos lo perciben. O sea, hay un lenguaje que las personas captamos, que no es hablado y que es una manera, ¿no? De estar. Entonces, cuando tú estás de una determinada manera, ellos lo perciben y ellos se permiten estar también así, y te empiezan a generar esa confianza y se te empiezan a abrir y se te empiezan a contar, y de repente se genera un clima en el aula que parece que es tu casa. O sea, es como un ambiente, ¿no? De eso, ¿no? De confianza, de bienestar, de sí, estamos aprendiendo, pero estamos bien, ¿no? O sea, estamos en un ambiente seguro, en un ambiente de respeto, en un ambiente de apertura, que es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser conscientes, ¿no? Los profesores y las profesoras, de este gran poder que tenemos en el aula, de ser capaces, ¿no? De generar estos espacios para ellos y ellas, que estas experiencias como la que tú nos estás compartiendo lo demuestran, ¿no? Que ellos están esperando a que lo hagamos para abrirse, ¿no? Y crecer, porque al final es crecer lo que hacen, ¿no? Con estas experiencias en el aula, pues el crecimiento personal que se lleva cada uno, sinceramente creo que es muy grande, ¿no? O sea, como cuando el otro día estabas conmigo en la segunda jornada y también estuviste en la primera, y que les decíamos, aprovechad estas oportunidades, ¿no? Aprovechad estas oportunidades en las que escucháis estas cosas, en las que os podéis cuestionar cosas para estar mejor con vosotros mismos, ¿no? Con vosotras mismas, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi vida que me gustaría que no fuera así? ¿No? O sea, que me gustaría, ¿no? Cambiar en mi vida, ¿no? ¿Qué creía yo hasta ahora que estaba bien y resulta que estoy escuchando que igual no está tan bien? Entonces, son oportunidades enormes, ¿no? Que les damos para que hagan su propio camino y su propio proceso de crecimiento, y que para mí de verdad son valiosísimas. O sea, considero que educamos tanto en los coles, en los institutos, como en la universidad, y que tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Con ellos y con ellas. Sí, totalmente, totalmente. Pues te agradezco muchísimo este rato, Ima. No sé si quieres decir alguna otra cosa que tengas en mente, que quieras, pues que, no sé, que inspire, ¿no? También a otras personas. Sobre todo centrarme en el hecho de que cuando un niño, una niña, un adolescente, chicos, chicas, incluso un adulto, cuando tenga un problema,
yo creo, vamos, desde mi punto de vista, hay que hablar, hay que expresarlo, hay que pedir pues ayuda, hay que comunicarlo, no hay que extenderlo en el tiempo. Creo que no debemos hacer el decir voy a esperar un poco a ver qué es lo que pasa. Creo que hay diferentes temas, sobre todo con todo el tema de violencia y de maltrato, que no hay que esperar. En el momento, a veces no somos conscientes de que estamos viviendo esa situación o de que se está viviendo incluso a nuestro alrededor. Creo que hay muchas veces que no se es consciente, pero en el momento en el que sea lo más mínimo que se hable, que se diga, que se comunique a los familiares, y los familiares no pueden ser a los amigos, a las amigas, a los, a las personas cercanas, a las instituciones en el colegio, pero no, hay temas que no hay que callarlos. Entre todos podemos mejorar las situaciones. Hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, hay veces que duele más, hay veces que duele menos, hay veces que daña muchísimo, que destroza muchísimo, pero puede llegar a destrozar mucho más. Entonces, yo el mensaje es para todos que nos hablemos, que nos comuniquemos, que nos ayudemos como personas dentro de un mundo uf, con demasiado que fluye muy rápido. Yo antes decía que los cambios sociales eran muy lentos. Hasta hace poco los cambios sociales han sido muy lentos, pero ahora mi percepción es que los cambios sociales son muy rápidos y hoy hay determinadas cuestiones que hacen pensar muchísimo. Sí. Entonces, creo que tenemos que no perder nunca el hecho de comunicarnos, el hecho de mantener las relaciones, el hecho de ser nosotros mismos, aunque metamos la pata, no pasa nada, Exactamente. aunque nos equivoquemos, no pasa nada, todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo cometemos errores, todos, todos, todos. Sí. No es que actuemos, es que estamos viviendo en directo. Entonces es normal que nos equivoquemos, es lo más normal. Es imposible hacerlo todo sin equivocarte, es imposible. Creo que no, que tenemos que hablar, creo que es fundamental y bueno, pues desde que te conocí, desde que conocí tu asociación, estoy encantada porque creo que desde Saca tu Voz se puede sacar muchísimo y se puede hacer muchísimo. Te lo Y en todo agradezco. lo que pueda ayudar, en todo lo que pueda, pues voy a seguir porque creo que hay mucho para, para poder mostrar siempre desde el máximo respeto, siempre desde el apoyo, desde la ayuda, pero creo que se puede hacer mucho. Creo que estamos en una posición que podemos hacer mucho Sin duda. y que nos pueden hacer mucho. Desde luego. Sin duda. Porque nosotros somos iguales, Sí, somos sí. personas que tenemos unas experiencias, que tenemos unos sufrimientos, que a veces nos podemos, eh, que a veces podemos no actuar, sino coger esa posición que queremos, porque yo quiero mi posición de profesora, por supuestísimo. Me encanta y seguiré, espero, muchísimo tiempo. Me gusta muchísimo el hacer, el trabajar o el hacer. Muchas veces ya no es trabajar porque lo hago todos los días de una forma o de otra, pero sí el estar ahí de profesora y de profesor, somos pues también dentro de este mundo vulnerables y sufrimos, tenemos momentos muy duros, momentos de dolor, momentos de alegría, pero estamos ahí y a veces no podemos ocultar las experiencias y nuestro dolor. Somos personas.
Pero sí que insisto muchísimo que hay que comunicarse, que hay que hablar y que hay que establecer relaciones y hay que pedir ayuda, no hay que callarse. Totalmente. Cuánto te lo agradezco, de verdad, Inma. Y a mí me encanta también haberte podido conocer y me encanta que podamos seguir haciendo cosas juntas. O sea que estoy feliz y súper agradecida de haberte tenido hoy aquí y eso, y de habernos encontrado. Así que te mando un abrazo muy No, grande. el placer es mío también. Un besito grande, Inma. Venga, un beso. Hasta luego.